el primer banco dominicano con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para apoyar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, hoy es 4 de junio. Ese día, señores, es uno de los días más tristes de China y uno de los días más temidos por ese régimen, a esa conmemoración que el pueblo chino está reprimido por 32 años. Reconocer toda aquella matanza de decenas de miles de jóvenes en la plaza de Tiananmen. Una plaza que es una plaza icónica en Pekín, porque es donde viven los líderes. Pero ahí usted no puede tomar fotos, usted puede ser turista en China, pero ahí no se pueden tomar fotos. Ahí si hay un grupo de gente de una vez dan sospecha y hay que sacarlo de circulación. Ahí no se puede. Un día como hoy, en la plaza Tiananmen, según se me ha señalado, por ahí no pasan ni las moscas. Eso es totalmente militarizado y vigilado. Pero eso se extiende entonces a las posesiones como Hong Kong, principalmente Hong Kong, que es un territorio que, aunque es chino, pero fue un territorio que durante 100 años o más estuvo en manos de Inglaterra, con costumbres inglesas, costumbres occidentales, con democracia abierta que hubo en tiempo de los ingleses allí,
y que entonces en una China dos sistemas, no, eso no encaja todavía y tienen demasiado problema los chinos comunistas con los hongkoneses. En Hong Kong, muy vigilado, quizá más que la misma plaza Tiananmen, porque hay más control de los chinos de la China continental que esos chinos de Hong Kong. Pero es una vergüenza como los líderes chinos, los que llevaron a cabo ese desarrollo de China, ahí está Deng Xiaoping, y los Hu Jintao y Lin Piao. Yo creo que el único líder de esa época que yo recuerde que tuvo cierta purga hubo con él, que fue ministro también, o presidente, no sé cómo es el cargo que tienen, o secretario general, Zhao Ziyang, creo que ese señor. Zhao Ziyang fue de los más prudentes, diríamos, de los menos duros de ese poliburó chino, que el mismo Deng Xiaoping fue quien ordenó esa matanza. Y eso fue terrible. Había que ver aquellos miles de jóvenes chinos, unos aplastados, tanquetas, pasándole por encima, gente. Bicicletas, motocicletas, los zapatos sueltos de los muchachos. Eso fue una masacre. Decenas. Eso es lo que se llama una verdadera represión estructurada. Así que hay que llamarle a eso, porque esos regímenes comunistas o dictatoriales son demasiado perversos con eso, y entonces en Occidente no estamos acostumbrados a ver esas cosas, excepto aquellos tiempos de los golpes de Estado cruentos, porque hubo golpes de Estado incruentos que no provocaron esas matanzas así. Chile pudo haber sido, Chile, Argentina, Uruguay, algunas de esas de esos países del área de Sudamérica que vivieron unas dictaduras muy especiales, muy duras, esa es la verdad. Pero esas cosas terribles, ver un aplastamiento de jóvenes que no iban a cambiar el régimen en China, ni pedían eso. Pedían reformas, liberar un poco una sociedad que ha estado sometida a demasiados problemas, no solamente por los comunistas, sino venía desde el principio del siglo XX, más la invasión japonesa, la Segunda Guerra Mundial, luego esa hambruna y todo aquello salto adelante. En China murió millones de gente de hambre. Luego la revolución cultural, todo esa, estructurar el maoísmo allí, eso fue terrible. Como le pusieron freno hasta la población, ahora entonces creen que ya la población está muy vieja. La verdad es que China no es modélica. Para estos países nuestros de Occidente no es el modelo. Y ellos quieren influir geopolíticamente en esto, que incluso yo creo que el propio presidente Abinader, que no sé por qué razón se involucró en abrir un espacio diríamos, de discordia con los Estados Unidos, en este caso con unos elogios a China y unos alardes incluso de buenas relaciones o de estimar más las relaciones con China, acercarse más a China. Se hizo pública una entrevista del presidente dominicano con el presidente de China y se quiso resaltar esos elogios a China. Pero China es un país que tiene veto en los Estados Unidos, prácticamente muchísimas compañías que están vetadas, pues no pueden actuar, trabajar en áreas específicas y más en áreas estratégicas. Aquí ya se había señalado, porque los propios americanos lo habían dicho, la misma embajadora que estuvo, la señora Bernstein, que estuvo aquí, se lo advirtió a Danilo Medina y al propio Luis Abinader.
Y el propio Luis Abinader, el presidente Abinader, señaló que a China que no contara con esa zona estratégica, porque Estados Unidos era nuestro aliado histórico y natural y todo aquello. Pero esto ha creado como si fuera una especie de giro. No voy a decir que es un giro ideológico del presidente, no lo creo, pero es un giro en la misma, geopolítica, porque por eso era que yo aquí desde el martes estaba pidiendo, desde este programa que hace meses que lo he estado diciendo, y los que siguen este programa son testigos que lo he señalado muchísimas veces acá, requería del Ministerio de Energía y Minas que si habían cotizado u ofertado compañías chinas, de China comunista o de China popular, se habían ofertado para las plantas de Manzanillo. Pero no hemos sabido nada. Todavía antes de ayer nosotros nos preguntábamos si dentro de las asiáticas que fueron señaladas por el Ministerio de Energía y Minas estaban compañías de la República Popular de China. Con este nuevo giro que ha dado la situación de China, después que vimos los elogios del presidente Abinader, que ya son interpretaciones divergentes, decíamos nosotros, porque entonces una cosa es hoy, mañana salen otra. Con Haití vimos lo mismo. Con Haití hemos estado entre Lucas y Juan Mejía, como hemos dicho. Sí o no, o sí pero no. Entonces el canciller dice una cosa, el presidente lo corrige, vuelve el canciller, yerra, vuelve el presidente, lo corrige, o yerra el presidente, y uno no sabe, pero son cosas muy divergentes. Entonces ya lo vimos con Haití, lo hemos visto con el caso de China ahora y Estados Unidos, y entonces por eso es que yo insisto que en el muelle de Manzanillo sería bueno saber si dentro de las asiáticas hay compañía de China continental o China comunista, porque eso transgrede entonces lo que Estados Unidos quiere que nosotros impidamos, que es cederle un espacio de geopolítica a China donde pueda estar involucrado la seguridad misma del territorio norteamericano, no porque pueda haber una guerra entre los dos, sino que un oído chino pegado a Estados Unidos no es conveniente para la política de los Estados Unidos. Entonces usted ubicar una compañía china entre Manzanillo, que quedaría en el medio de Guantánamo y el territorio norteamericano enfrente, al norte de Manzanillo. Es decir, no es fácil admitir para Estados Unidos tener un consorcio chino establecido ahí en Manzanillo, porque otra cosa, esas plantas son privadas. Es decir, quien haga uso de ese espacio va a estar el tiempo que sea necesario mientras vida útil tengan esas plantas. Por eso es la preocupación y por eso mis preguntas, si es que ha cambiado o es parte de estas imprudencias tal vez propias de la bisoñez, como hemos dicho, de la inexperiencia de Estado, de no consultar a los verdaderos Salomones, y entonces lo que se aparecen son los salameros, como yo he dicho otras veces. Así que vamos a tener que esperar a ver cómo se definen las cosas, pero yo creo que esa oferta en Manzanillo de las dos plantas de energía a gas van a definir la verdadera influencia o no de la política china en el país, porque de China se habla, porque vendió las vacunas.
a la República Dominicana. Y entonces eso como que borra todo lo que Estados Unidos, porque aquí hay mucho de cinismo y mucho de un izquierdismo melódico, selvático y hasta utópico, de que Estados Unidos es el Satán, es el malo de la película. Y entonces, mírenlo ahí, ¿quién nos salvó? China. China nos salva de la catástrofe del virus. No es así tan fácil. China está vendiendo, porque es lo que nosotros hemos señalado, está bien. China se preparó mejor que Estados Unidos y los demás, porque a ellos fueron de donde vino el problema, o lo que generaron el problema del virus. Entonces China controló con tiempo aquello en su territorio y preparó su terreno ¿para qué? Para preparar sus vacunas. Y luego sacar ventaja de las vacunas, vender vacunas primero que Estados Unidos, primero que los demás países. China controló el virus en su territorio. Y entonces, Estados Unidos lo que ha hecho es financiar, pagar a compañías privadas para que elaboraran los millones de vacunas que ellos iban a necesitar. Pero China, lo que fue el ejército de China que preparó las vacunas y las compañías oficiales del gobierno de China. Entonces China lo que ha hecho es un gran negocio también con las vacunas. No voy a decir que no han prestado una asistencia, porque pudieron haberse resistido, pero eso no es propio de un buen comerciante. Y China lo que tiene es 17 mil millones de dólares de diferencia con nosotros con respecto al intercambio comercial. Mientras nosotros exportamos cheles, metales y cosas de eso a China, China exporta 17 mil millones de dólares en los últimos 6 o 7 años al país. ¿Y dónde están las ofertas de China? Los turistas y qué sé yo, 80 mil cosas que se ofrecieron. Pero todavía no han llegado ni han venido los turistas, ni ese intercambio nada más favorecido a China. Entonces, cuidado, digo yo, con estos elogios muchas veces inmerecidos, que se hagan elogios a China y se hagan entonces crítica a los Estados Unidos, cuando Estados Unidos entonces compra por años, más de 40 años, 50 años, 60 años más, comprando un azúcar a una cuota especial. Entonces nos olvidamos de Estados Unidos. O de que más de 1 millón de dominicanos vive allí y mandan 6, 7 mil millones de dólares en divisas anualmente al país. O nos vamos a olvidar que Estados Unidos compra toda la producción de zonas francas del país. O nos vamos a olvidar que Estados Unidos compra prácticamente todos los productos nuestros, es el mayor intercambio que tenemos con ellos. Y que el mayor número de turistas viene de los Estados Unidos acá también. Y entonces, cuidado con esos excesos de un pasado ideológico realmente desacreditado. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, Monseñor Massayi, de la diócesis de Peravia. Massayi es una voz siempre muy firme en la Iglesia Católica, muy responsable y tiene expresiones muchas veces ríspidas, duras, y se parece mucho al cardenal López, con esas expresiones del cardenal que le caracterizaban como una persona también de carácter fuerte, pero responsable, con voz firme. Y al forajido y al meloso lo enfrentaba. Eso era el cardenal López Rodríguez en su tiempo, cuando ejerció sus funciones de arzobispo de la diócesis o de la arquidiócesis, no sé, de Santo Domingo, pero cardenal, que ya es un título que lleva hasta sus últimas horas de vida. Pero Monseñor Massayi ha dicho que puede haber un intento de dejar perimir la promulgación del Código Penal, que el presidente podría, como dicen, salirse por esa tangente, por ese camino que diríamos nosotros, poblados de malos presagios, porque se expondría el presidente de nuevo a una divergencia como esa, de que después que el presidente señalara que no iba a inmiscuirse en las decisiones del Congreso con respecto a ese asunto de los causales, y que él, que era partidario de las 3 causales, pero que como no iba a intervenir en eso, pues quedaba como en una especie de, no de limbo, pero sí de indefinición, o no tampoco de indefinición, sino de no asumir, o de insumisión a esas peticiones de los abortistas y sodomitas, que han entendido que esas causales, el que no la aprueba es una persona que está
cargado de ignorancia, que está en tiempo de numancia, que eso es típico de gente con mentalidades de la Edad Media y del oscurantismo más prehistórico, y que eso es parte de un rejuego ideológico y teológico, y que esas cosas deben ser ya superadas por una sociedad moderna. Entonces, si el presidente apelare a esa astucia, diríamos, esa astucia preparada o no preparada, sino una astucia, bueno, oculta, de querer hacerse el, como diríamos, el tonto, el olvidadizo o el no me di cuenta, qué sé yo, una salida de estas que sería como el juego dentro del juego. Eso sería, repito, son caminos poblados de malos presagios. El presidente no puede jugar con ese asunto, porque eso sería poner su palabra primero en un espacio de derrota total, de devaluación total. Por tanto, es comprensible diríamos, la queja o la preocupación de Masalle, del monseñor Masalle, porque si el presidente, por ejemplo, por esa vía se deja perimir, no se promulga el Código Penal y todo eso se va a pique, no hay duda que sería un acto que se va a interpretar como un acto de traición a la cristiandad dominicana, porque las iglesias, tanto católicas como evangélicas, han estado, diríamos, a la vanguardia de estas decisiones o de estas peticiones que se hicieron al Congreso y que el Congreso temperó a ello. Es decir, sería una mala jugada o diríamos, una sucia jugada si pasara eso. Yo no creo, repito, es válida la preocupación de Masalle, pero yo creo que tendría que ser un acto de total engaño y burla prácticamente a la comunidad nacional. No creo que esas cosas puedan pasar y que el presidente se atreva a ir tan lejos como a burlarse tanto de las comunidades católicas y cristianas como de la comunidad política que tampoco está de acuerdo con ellos. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa, pero hay que promulgar ese Código Penal, porque también el problema de ese código no son nada más los causales o las causales, porque, por ejemplo, lo que le lanzan ácido del diablo a la gente, a mujeres y hombres que le lanzan este líquido, yo creo que el Código Penal no contempla las penas que se necesitan para eso. Y entonces, y así habrá muchísimos delitos que tienen que ser retomados en un código mucho más moderno o mejor estructurado para una sociedad como andan estas, tan descompuestas. Tan descompuesta, señores, y yo me voy a reír un poco porque esto me da risa, risible por no decir frustratorio, que yo veo tantas mujeres delinquiendo, pero es para que se vea, está bien que hay igualdad de género, porque las manos para robar y la mentalidad de robar o de delinquir que tienen los hombres, también lo deben tener las mujeres, porque las mujeres no son ni menos inteligentes que los hombres, ni son mancas, ni son ciegas, tienen las mismas características de los hombres. Pero ahí, en esta sociedad nuestra, no alcanzamos a ver tantas mujeres delincuentes. Pero ahora no hay un grupo
de estafa o de robo o de atraco o de tratas de blanca, de negocio de tráfico de influencia o tráfico, contrabando y todas estas cosas, que no haya mujeres involucradas. Eso es increíble, la cantidad de mujeres que aparecen delinquiendo en estafas de banco, estafas a empresas, todos esos delitos que yo he señalado, la corrupción administrativa, todas las mujeres están en esto. Claro, no todas las mujeres, no quiero explicarme así tampoco, sino todas las mujeres que delincan, la mayoría están en esos, diríamos, esos delitos mayores, tráfico de drogas, están las mujeres involucradas en todos esos delitos, por ejemplo, cibernéticos o ciberdelitos. Las mujeres están en todos los delitos. Antes aparecían, por ejemplo, sicarios, eso no eran trabajo de mujeres, digo, si cabe el título de trabajo. Pero ya hay mujeres sicarias también, y atracando a mano armada y haciendo de todo. No sé si en el tráfico de bebidas ilícitas estaban mujeres también, porque eso como que se ha quedado. Y como que, ¿qué ha pasado con esas investigaciones? Aquí hay cosas que suceden y solamente se hace la bulla durante el día en que pasan, o 2 días, o la semana, y luego se olvidan. Ya nadie habla de las bebidas adulteradas. Muy poca gente habla, ni siquiera los deudos de los fallecidos hablan de las bebidas adulteradas. Si ya eso se eliminó, quiénes están presos, quiénes han llevado a la justicia, quiénes han sentenciado o han juzgado por esto o han condenado. No se sabe cuáles son los delitos, qué sé yo, impuesto interno, si ha podido cobrar los dineros que le deben, quiénes son los que no pagan impuestos por el asunto este de las bebidas, porque se señalaron que habían 135 empresas fabricando bebidas en el territorio nacional y solo 22 de ellas pagaban impuestos. Entonces, eso se ha quedado como que el caso de los corales o el caso Coral tumbó prácticamente el caso de las bebidas adulteradas. Pero eso es muy grave. Cientos de muertos y afectaciones directas al fisco por los pagos, la evasión de impuestos, y además eso es un delito que me imagino que tiene la mayor pena, usted adulterar con productos que pueden generar o que generan la muerte a un ser humano. Y ya eso, nadie habla de eso. Creo que pro consumidor quedan algunos coletazos de esa oficina que uno no sabe si tiene hasta dónde llegan sus fuerzas para perseguir esto. Pero no se habla de las bebidas adulteradas. Cosa rara, porque aquí las cosas, ese tipo de noticias se mantienen tal vez un tiempecito más, pero salieron rápido del mercado publicitario o comunicacional. Esa es la verdad. Bueno, el COVID sigue haciendo estrago. Los jóvenes, aunque estas últimas medidas parece que han recogido un poco más, porque no hay duda que más temprano es difícil que los jóvenes salgan a la bebida en horas de la tarde. Es difícil porque es un horario que no es cómodo para beber trago. Y para salir y los jóvenes, entonces hay que ver esas cosas como positivas, que se recojan un poco, pero no es que se han recogido. Todavía hay fiestas privadas y entonces ahora es el asunto de diríamos, de la resistencia a la vacunación. Yo pienso que estos, diríamos, sublevados o amotinados hay que gasearlos. Yo lo he dicho, teteo, gaseo.
yo tengo una mentalidad autoritaria para eso, pero autoritaria con el orden. Porque el orden es como el aire, se ha señalado, que sin aire usted no puede vivir. Usted se muere. Y si la libertad es como el alimento y usted no se muere, pues usted come cualquier cosita por ahí. Tal vez no pueda comer lo que usted requiere el organismo, pero el aire para respirar es imposible que usted viva. Y entonces el orden es básico. Como esta resistencia se está dando ya en jóvenes educados y no educados, vamos a llamarle así, yo creo que hay que apelar a los líderes, los guías. Hoy me llegó una nota, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Santiago. Esa Cámara de Comercio e Industria de Santiago invita a sus socios y a la población en general a que se vacune, porque es un mensaje sano y es atendible que la gente se vacune, porque se ha demostrado que las vacunas son efectivas. Bueno, en Estados Unidos se está vacunando la gente y han reducido las muertes. Y hasta en Brasil se van reduciendo y en todos los países que están vacunando, y en India se está vacunando y se está vacunando en el mundo entero, y donde se vacunan las sociedades europeas también, que se han vacunado muchísimos millones de gente, han reducido las muertes y los internamientos, no hay duda de ello. Pero aquí unas mangas de irresponsables andan por su cuenta, no tienen que ver con miles de personas que son llevados a los hospitales, a los centros médicos. No hay donde acostar un enfermo, no hay donde tratarle con un equipo de aire, de oxígeno, o de un suero, ponerle o acomodarlo en una cama, un buen asiento, no lo hay. Y entonces parece que esas cosas le dan un pito a este grupo de ignorantes y de brutos que nosotros tenemos en este país. Pero ese tipo de gente sale a beber todavía en la noche, entonces hay que gasearlo, digo yo. Vamos a gasearlo, que con los gases lacrimógenos se tienen que dispersar. Pero yo creo que los guías, los líderes políticos, tienen que arengarle a la gente, porque yo pienso que mucha gente aquí puede atender los guías religiosos, por ejemplo, porque ¿cómo es posible que la comunidad evangélica, principalmente la comunidad protestante evangélica, porque los católicos van a las iglesias y los líderes eclesiásticos, los sacerdotes, inducen y le piden y le ruegan a la gente que vayan y se vacunen? La Iglesia Católica no ha estado huyéndole a la situación. Pero hay una serie de elementos de estas sectas cristianas que son gente que se han fanatizado, por ejemplo, con el diablo. Para sacarle el diablo a una gente lo matan. Porque ¿cuántos casos han pasado? Tratando de extraer al diablo de un cuerpo, de un ser humano, y muere el ser humano. Porque esos fanáticos del cristianismo entienden que así es que sale Satanás del cuerpo de un ser humano. Te aplastan, te pegan al cuello y te asfixian. Y entonces las comunidades protestantes, esas iglesias que son como hongos, como verdolaga, han crecido, y que cada quien es dueño de su iglesia y cada quien es dueño de su cría o de sus carneros o de sus criados, qué sé yo, o creyentes. Que esta gente pueda arengarle a sus fieles y arengarle de buena fe, y que la gente se saque de su mente esto de que de la bestia, el 666, que te están poniendo un chip que es de Satanás dentro de... Señores, pensar esas cosas, porque óigame, que los sacerdotes y sacerdotisas del vudú, eso lo hace haitiano y esas cosas que
Si a la comunidad haitiana no se quiere vacunar y esos sacerdotes, porque imagínense que el presidente de Haití, el señor Aristide, se juramentó con una sacerdotisa del vudú, siendo presidente de la República de aquel país. Imagínense el nivel de oscurantismo que hay en esa comunidad. Vamos a seguir con ese tema, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahí está esa joya viva de la naturaleza, ese espacio para el pensamiento, para la buena reflexión. Está a la venta esa finca en San José de las Matas, que es el municipio más ecológico del país. 40 tareas sembradas ya de café de aroma, señor, y el café vale $161 el quintal. Eso es muy buen precio. Ahí hay 40 tareas sembradas ya de café. Imagínense el valor de esa propiedad, mucho más todavía, desde el tiempo en que la estamos anunciando. Pero bien, ahí hay un riachuelo y además vías de acceso muy cómodas y muy en condiciones excelentes para llegar a esa finca, 112 tareas. Llame a doña Magalis Bello al 809-350-6355 y tendrá más detalles. Bien, señores, en medio de todo está bien. En medio de todo este tremedal de opiniones de jóvenes, como señalábamos, embrutecidos por el alcohol, hemos señalado nosotros, y gente que otro fanatizado ideológica,
eclesiásticamente por la religiosidad y han creado un ambiente diríamos, de ese oscurantismo, de esa sumisión a esas ideas satánicas y diabólicas de que la bestia mala, que eso es lo que le están inyectando a usted, es un malestar ahí para que Satanás se haga dueño de su cuerpo. Una cosa ridícula, realmente penosa, que repito, solo en una sociedad como esa sociedad haitiana diríamos, tan sumisa y tan abocada a ese oscurantismo, a esas prácticas del fetichismo y de todas esas cosas, del vuduismo, que incluso, fíjense cómo la comunidad haitiana se resiste. Y esa sería la oportunidad, como yo he dicho otra vez. Primero, si se vacunan, saber cuántos son, pero no tienen ni siquiera documentos. Que ese es otro de los problemas graves que nosotros vamos a enfrentar. Nos vacunamos. Por ejemplo, vacunemos a todos los dominicanos. ¿Y qué va a pasar con los haitianos? Primero, son una cantidad que nadie sabe lo que son. Aquí no se sabe ni el número de vacunas que se necesitan para vacunar a los haitianos que andan aquí. Se necesitarán 4 millones más. ¿Quién la va a pagar? Tenemos que pagarle a los dominicanos para vacunar a 4 millones de haitianos que andan, 2 millones, 1,5 millones de haitianos que andan aquí. Que hay que ponerle 2 dosis. ¿Quién va a registrar a esta gente? ¿Tienen cédula? ¿Con qué lo van a registrar? No tienen documentos. Entonces, si Haití dice, y ojalá sea verdad que Haití le diga que a todos los haitianos que se vayan de Santo Domingo porque no están seguros aquí, porque hay demasiado virus, ojalá se vayan. Ojalá se vayan por su propio pie y a ver si nos liberan a nosotros de esa carga. Pero eso no es un problema pequeño, que yo no sé si la autoridad nacional está contemplando eso, porque no han dicho nada al pueblo dominicano, qué es lo que se va a hacer con esa población flotante de 1 millón o 2 millones de haitianos que andan aquí. ¿Quién los va a vacunar? Repito. ¿Cómo los van a vacunar? ¿Cómo los van a registrar esta gente? ¿O vamos a tener nosotros esta infección aquí o este peligro de infección constante? Nos vacunamos los dominicanos y los haitianos por su inclinación a su oscurantismo y a su vida selvática. Entonces, se resisten a vacunarse. ¿Qué va a pasar? Realmente, el pueblo dominicano está pensando en eso, porque yo estoy pensando en eso hace mucho tiempo y lo vengo diciendo. Pero yo no veo eso como un planteamiento con seriedad, con peso. ¿Cómo que se va a vacunar esa gente? Primero, repito, ¿con qué vacuna? ¿Con qué cantidad de vacuna? ¿Cuántos son? ¿Cómo se van a registrar? Porque no tienen nombres ni tienen documentos. ¿Cómo se van a registrar? Niños, niñas, adultos, hombres y mujeres que andan aquí deambulando y haciendo prácticamente, arañando dineritos y oficios propios de mendigos. ¿Qué va a pasar con esa población y el pueblo dominicano? Pero yo lo voy a dejar ahí a nuestros guías y a nuestros líderes y a los pro-haitianos que no son, que están todos involucrados en el poder. Y a esa amnesia también de la participación charlatana, cambiando el tema. Es decir, que participación charlatana o ciudadana, para poder identificarla, no va a reclamar la querella que hay contra el señor Danilo Medina. No se va a reclamar esa querella y participación ciudadana, exigiendo transparencia y exigiendo, en este caso incluso, Participación Ciudadana pide que se aclare esa alarma que se ha creado, y no se sabe si es verdad o no, la denuncia de los periodistas sobre la trama del espionaje, y si la persona que se ha señalado, que es una persona que todo el mundo sabe que tiene un pasado realmente oscuro y gris, si esa persona está activa o no de nuevo, porque el estamento y la estructura militar y la astucia premeditada que siempre han exhibido esos grupos
están dirigiendo los cuerpos armados y el país. Ese señor que se menciona, que ya de tan malos recuerdos, ¿está o no involucrado en la trama? Dice la Procuraduría que está investigando eso, pero que lo están investigando con unas, diríamos, con palitos chinos, con una pinza de palitos chinos que se le zapan a uno las cosas. Eso, usted ven a Participación Charlatana o Ciudadana exigiendo claridad con eso, muy bien, pero nosotros le exigimos que ustedes vayan a la Procuraduría también y ayuden y digan, mire, nosotros tenemos una querella aquí contra Danilo Medina y no camina. A ver, pregunten por ella, a ver si está limpia, si no la han curtido con algún borrón o una borradura, mejor dicho. Nada, dicen. Amnesia total. Y también, para colmo, señores, hay que oír lo eufemístico del señor Charlie Mariotti, que es el secretario general del Partido Laboral Danilista. Él quiere desligar a su partido de la corrupción. Es decir, no, miren, el PLD está limpio de esa corrupción, hermano. Hoy los partidos tienen manos, tienen pie y tienen cabeza. Los partidos es un ente, un nombre, una organización, es un espacio, ni siquiera es un espacio físico, es un nombre, donde se hacen representar una serie de miembros, simpatizantes y militantes. Dentro de los militantes están los cabecillas, los líderes. Y entonces, ¿quiénes son los que han hecho los desmanes? Entonces, no, el PLD, ¿qué es lo que es? El PLD anda con manos y sacos para echar la fortuna que se han perdido del Estado. ¿Y cómo usted puede desligar al PLD de todo aquello? Usted no puede desligar eso, están todos ahí, están todos involucrados en el escándalo y toda esa astucia y toda esa aliada con la mala fe para robarse el Estado o hacer verdaderas mafias. Y no son PLDistas, gente que fueron incluso, se le otorgó un pasaporte diríamos, de estar liberado como de advertencias, porque fueron ratificados en sus cargos e incluso han dejado como dueño y líder de ese partido a quien fue el artífice de toda esa ruina moral de su edificio, esa ruina, diríamos, moral del edificio partidario. Ha sido ese estratega magnífico que diseñó esas políticas de salvar al país, teniendo una organización como el PLD, de que nadie en la historia de este país había hecho una obra social como ese partido desde el poder. ¿Y quién fue que derribó, quién fue que arruinó la obra de Juan Bosch? ¿Quién fue que le pasó por encima a ese padre fundador, a los principios del padre fundador? Entonces el PLD está exento de culpa de haber ratificado a toda esa varonía culpable de haber llevado a la ruina moral ese partido. ¿Y quiénes son los culpables? Son sus propios dirigentes, esas son las almas derrengadas que crearon el oprobio en la política, porque, señores, hay que ver todas las bellaquerías que se hicieron usando esas siglas de PLD, transformada en Partido Laboral Danilista. Bien, les invito a que oigan la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo y la pregunta: el virus, sus silencios y soledades.
son de esas pedagogías de Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.